Oli, vamos a hacer el de junio, la ordinaria de 2021, ¿vale? La estructura es la misma. Vamos a empezar por la cuestión 1. En la cuestión 1, antes de empezar, me gustaría recordar una cosa que es así un poco teórica, ¿vale? Que es que el campo eléctrico o el campo gravitatorio siempre está dirigido hacia potenciales decrecientes, ¿vale? Entonces, si nos aprendemos esta frasecita, que el campo siempre está dirigido hacia potenciales decrecientes, ya del resto sacamos. Vale. ¿Qué nos pregunta? Nos dicen que tenemos una carga eléctrica positiva, esto es fundamental, y se encuentra bajo la acción de un campo eléctrico uniforme. Y me preguntan qué le pasa a su energía potencial, o cómo puede aumentar su energía potencial mediante 3 situaciones, ¿vale? Bien, imaginemos que tenemos un campo eléctrico uniforme. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es imaginarnos qué es lo que ocurre ahí. Si yo tengo un campo eléctrico uniforme, lo que ocurría es que si yo situaba ahí una carga positiva, como el campo se define como la fuerza que sentiría una carga positiva de una unidad, un coulombio, perdón, situada ahí, esto significa que aquí esta carga sentiría una fuerza hacia la derecha y eso empezaría a moverse hacia potenciales decrecientes, ¿no? Vale. Y luego, si tuviésemos una carga negativa, la fuerza seguiría hacia la izquierda y entonces esta carga negativa se movería hacia potenciales crecientes. En caso de ser negativa, que no es el caso, pero yo lo recuerdo por si acaso, ¿vale? Entonces, como aquí es lo que me están hablando, no es de fuerzas ni campos ni nada de esto, sino que me hablan de energías potenciales. Ahí me preguntan cómo aumenta la energía potencial. La energía potencial está relacionada con los potenciales, ¿vale? Con la siguiente fórmula. Vosotros sabéis que la energía potencial eléctrica se puede calcular como la carga por el potencial eléctrico. Entonces, si la carga lo que va a hacer es irse hacia potenciales decrecientes, su energía potencial disminuirá. Y si la carga lo que hace es irse hacia potenciales crecientes, su energía potencial aumentará. Me explico. La variación de esa energía potencial es proporcional a la variación del potencial eléctrico. Vale, vamos a suponer que lo que hace esa carga, que es positiva, como hemos dicho antes, la carga positiva lo que va a tender es irse hacia potenciales decrecientes. Estamos ante este caso de aquí, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es que aumente su energía potencial, tiene que aumentar su potencial eléctrico. Es decir, no va a ir esa carga en la dirección del campo eléctrico, sino que tiene que ir en el sentido, o sea, va a ir en la dirección, pero no va a ir en el mismo sentido que el campo eléctrico. Me explico, es que me estoy explicando fatal, para variar. Si la carga se fuese en el mismo sentido que el campo eléctrico, hemos dicho que los potenciales van a decrecer, o lo que es lo mismo, el potencial eléctrico va a disminuir y por tanto la energía potencial va a disminuir, cosa que no queremos. Lo que nosotros queremos es que aumente la energía potencial. Para que aumente la energía potencial, lo que tiene que ocurrir es que la carga vaya en el sentido contrario al campo, para que así el potencial eléctrico aumente y la energía potencial, por tanto, aumente también. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Podéis hacer un dibujito y podéis razonar esto como queráis, pero la base de todo esto es esta afirmación de aquí, ¿vale? Que no hace falta demostrar por qué ocurre esto, pero sí saber que el campo eléctrico siempre está dirigido hacia potenciales decrecientes, si no, no tiene ningún sentido el razonamiento de después. Dicho esto, la siguiente me dice que 2 satélites artificiales describen órbitas circulares alrededor de un planeta de radio R. Y me dan los 2 radios de sus órbitas, es decir, yo tengo por aquí un planeta de radio R y uno de los satélites que le voy a llamar de ninguna manera R1, lo voy a llamar R1 es 1,05R y R2 está un poquito más lejos y es 1,512R. O sea, tengo 2 satélites describiendo órbitas circulares alrededor de ese planeta, ¿vale?
Y me pregunta la relación entre sus velocidades de giro. Es decir, me está preguntando V1 partido por V2, ¿vale? Cuando me preguntaban estas cosas, acordaros que siempre yo calculaba y sustituía la velocidad V1 y V2 por la fórmula que tuviesen y luego seguramente se me iban a marchar cosas, ¿vale? Voy a intentarlo. La velocidad de giro es la velocidad orbital, ¿vale? La velocidad orbital, recordad que salía de igualar la fuerza gravitatoria que venía dada por la ley de gravitación universal a la fuerza centrípeta. Es decir, mv cuadrado partido por r es igual a g por m partido por r cuadrado. Se me empezaban a marchar cosas, se me marchaban las m, se me marchaba una r. Al final yo tenía que la expresión para la velocidad orbital era g por m partido por r. En cualquier caso, como me preguntan ese cociente de ahí arriba, yo voy a sustituir para V1 y V2 el valor que toman en cada caso. En el caso de V1 tengo G mayúscula por M mayúscula partido por R1. Y en el caso de R2 tengo G mayúscula por M mayúscula partido por R2. Nótese que la M mayúscula la pongo igual para ambos porque es el mismo planeta alrededor del cual giran, así que no puedo poner M's distintas. Si yo recoloco todo esto, me doy cuenta de que se me van las G's y las M's y junto todo en una sola raíz, obtengo que esa raíz, esa relación entre las velocidades orbitales, es esta de aquí. Y yo tengo precisamente la relación que hay entre los radios de las órbitas de los dos satélites. Así que si yo pongo en vez de R2 1,512R y en vez de R1 pongo 1,05R, las R se me marchan y obtengo aquí una raíz cuadrada muy facilita de calcular, 1,512 entre 1,05, hago la raíz de esto y me da 1,2. Así que la respuesta correcta sería la A. Esto es sencillo. Siempre que me preguntan relaciones, cocientes y demás, se hacen así los ejercicios. En la cuestión 2.1, que sería la siguiente pregunta, me dicen, una partícula de masa m y carga q penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad de la partícula. Siempre que tenga una situación similar, lo que hago es hacer un dibujito que en mi caso siempre es el mismo. Me aprendí uno y ese es el que utilizo siempre, ¿vale? Como la carga no me dicen si es positiva o negativa, voy a suponer que es positiva para hacer el dibujo por lo menos. Y recordad que salía una fuerza que era la fuerza de Lorentz, fuerza magnética, perpendicular a la velocidad y perpendicular a su vez al campo magnético, ¿vale? Esto empezaba a describir una circunferencia y por lo que me preguntan precisamente es por el radio de esa circunferencia, ¿vale? Igual que ocurrió antes con los satélites, aquí había una cosa muy clara y es que la fuerza magnética es perpendicular, la fuerza magnética, por cierto, que según la ley de Lorentz se calcula así, es perpendicular a la velocidad en todo punto. Entonces, se puede hacer una equivalencia entre fuerza centrípeta y fuerza magnética, porque la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta tenía esta expresión de aquí. Si yo junto estas dos cosas, lo que obtengo es que Q por V por B, aquí había que hablar de Lorentz, ¿vale? Si escribimos la fórmula de Lorentz, la ley de Lorentz hay que nombrarla. Esto lo igualo a esto y se me va una V. Y yo de aquí puedo despejar el radio de la órbita, ¿vale? El radio de la órbita es m por v partido por q por b. Y veamos ahora lo que me preguntan. Me dicen, si aumenta la intensidad del campo magnético. O sea, en el A me dicen que el radio aumenta cuando aumenta B. Y lo cierto es que eso es mentira, porque si aumenta B, como son inversamente proporcionales, lo que ocurriría... No sé qué escribí ahí. Bueno, cosas inversamente... Bueno. Vamos, no voy a escribir mejor, ¿vale? Voy a hablar. Como R y B son inversamente proporcionales, esta es falsa. ¿Por qué? Porque si aumenta B, lo que hace el radio es disminuir, ¿vale? O sea, justo lo contrario. Luego, la B me dice, si aumenta la energía cinética de la partícula. A ver, si aumenta la energía cinética de la partícula, vamos a ver si aumenta R. Si aumenta la energía cinética, está todo, o sea, tenemos todos claro que
aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si aumenta v, como r y v son directamente proporcionales, entonces necesariamente aumenta también r. Y por tanto la b es la correcta, ¿vale? Vamos a ver la C. La C dice no depende de la energía cinética de la partícula. Eso es totalmente falso porque sí que depende de la velocidad, así que necesariamente depende de la energía cinética. Si seguimos, me dice, una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 300 metros por segundo. Es decir, me dan la velocidad de propagación, que son 300 metros segundo. Siendo el periodo de oscilación de 2 por 10 elevado a menos 2 segundos. Me dan el periodo. Y me dice dos puntos que se encuentran respectivamente a distancias 20 metros y 38 metros del centro de vibración estarán A en fase, B en oposición de fase, C en una situación distinta. Hay que darse cuenta de lo que nos preguntan y de cómo se hace. No es inmediato, ¿eh? Ojo. Me dicen que las distancias a las que están esos puntos con respecto al foco son 20 metros y 38 metros. O sea, me están diciendo que X1 es 20 metros y que X2 son 38 metros. ¿Cómo lo sé? Bueno, cuando tenemos una onda, Y es la elongación. Esta Y es función del tiempo y de X, siendo X la posición a la que estamos con respecto al foco al origen de la onda, ¿vale? Entonces, cuando aquí me aparecía en la ecuación omega t menos kx y no sé qué, esta X de aquí es esa distancia a la que estamos, ¿vale? Imaginaros que la onda pues empezó aquí en el punto 0. Bueno, pues nosotros tenemos una X1 y una X2, ¿vale? Y esas posiciones son las que nos dan. Me pregunta si van a estar en fase, en oposición de fase o en una situación distinta de las anteriores. Hay varias maneras de hacer esto. La manera que muchos utilizaríais seguramente, si no os dais cuenta de la forma más fácil, es utilizar la formulita de diferencia de fase. Cuando calculábamos la diferencia de fase, lo que hacíamos era coger la fase, acordaros que era esto, lo que está dentro del seno, ¿vale? Cogíamos la fase 2, le restamos la fase 1 y obteníamos algo así como k delta de x menos omega delta de t, ¿vale? Se me marchaban algunas cosas y me quedaba algo así. ¿Qué pasa? Que a veces delta de t era 0 y a veces delta de x era 0, en función de si estábamos en el mismo instante, entonces delta de t era 0, o si estábamos en la misma partícula, en el mismo punto, que entonces delta de x era 0. En este caso, como estamos en el mismo instante, porque no nos lo dicen, pero lo tenemos que asumir porque estamos hablando de distancias, ¿vale? De delta de x, entonces una de las dos tiene que ser 0 obligatoriamente. Suponemos que estamos refiriéndonos obviamente al mismo instante, por tanto delta de t es igual a 0, y nos estamos fijando en dos partículas, x1 situadas en x1 y en x2, que en ese instante pues están a esas distancias, ¿vale? Bien, si yo calculo k, que lo puedo calcular, y delta de x, que no es más que x2 menos x1, yo de aquí obtendría un valor para delta de phi, para la diferencia de fase. Y si ese valor, esa diferencia de fase, me dan, yo qué sé, me dan 2pi, entonces, o un múltiplo par de pi, 2npi, eso significa que los puntos están en fase. En cambio, si es 2n más 1pi, significa que estaban en oposición. Y si me da algo que sea distinto de esos, que no están ni en oposición ni en fase, ¿vale? ¿Por qué ocurría esto? Bueno, recordad que para que dos puntos estén en fase, imaginaos que tengo esta onda. Por ejemplo, este punto de aquí y este punto de aquí están en fase. Si están en fase significa que están en el mismo estado del movimiento, que tienen la misma elongación. Pero entre ellos, ¿qué tiene que ocurrir? Que ha transcurrido una oscilación completa. Y si ha transcurrido una oscilación completa, eso significa que la diferencia de fase tiene que ser 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, múltiplos pares de pi. ¿Por qué? Porque cuando en un círculo damos una vuelta entera, estamos describiendo 2pi radianes. Si volvemos a dar otra vuelta más, 4pi radianes, otra vuelta más, 6pi radianes. No sé si os acordáis de esto de clase. Pero había otra cosa que también se cumplía cuando dos puntos estaban en fase, y es que entre ellos había transcurrido un determinado tiempo o una determinada distancia. Me explico.
Si yo tengo una onda y tengo dos puntos que están en fase, por ejemplo, voy a coger otros distintos, estos dos de aquí, significa por definición que la distancia que hay entre esos dos tiene que ser un múltiplo de lambda, ¿vale? Si vuelvo a describir vamos a ver, me explico. Esta distancia de aquí entre dos puntos que están en fase, la distancia mínima entre dos puntos que están en fase es lambda. Así que si yo tengo múltiplos de lambda, o sea, si yo ahora en vez de lambda tengo 2 lambda, volveré a estar en fase, porque volveré a estar en un punto en el que ya ha transcurrido otra oscilación completa. Pero esto pasaba igual con valores del tiempo, ¿vale? Si transcurría exactamente un periodo, estaba en fase. Si transcurrían, por ejemplo, 2 periodos, en tiempo me refiero, entonces volvía a estar en fase. Y así sucesivamente, ¿vale? Así que dos puntos que están en fase no solo cumplen que su diferencia de fase es 2nπ, sino que también cumplen que la delta de x es lambda, perdón, n veces lambda, y también cumplen que la diferencia del tiempo, sí, delta de t es n veces el periodo, ¿vale? He hecho este repaso. ¿Por qué estoy soltando toda la chapa? Bueno, pues además de para repasar, porque no sé si os dais cuenta de que si yo calculo delta de x en este ejercicio, me da 38 metros menos 20, que son 18 metros. Bien, si yo consiguiese saber el valor de lambda y lo comparo con esos 18 metros, a lo mejor podría saber si está en fase o en oposición de fase. Vamos a ver, el valor de lambda lo puedo calcular de estos datos que me dan aquí que no utilicé para nada en absoluto. Fijaros, si yo me acuerdo de que Vx es igual a lambda partido por t, puedo despejar lambda como la velocidad de propagación por el t, por el periodo, y obtengo que lambda es igual a 300 por 2 por 10 elevado a menos 2. Si hago esta operación, 300 por 2 elevado a menos 2, me da 6 metros exactos, ¿vale? Es decir, que la distancia mínima entre dos puntos que están en fase es justamente 6 metros. La distancia que yo tengo entre estos dos puntos que me nombran en el ejercicio es exactamente 18 metros, que es el triple de 6. Es decir, que si yo tenía este punto de aquí, que este es x1, por ejemplo, y yo recorro primero hasta aquí, 6 metros, luego hasta aquí, que sería el siguiente punto en fase, 12 metros, y, perdón, que estoy haciendo mal el dibujo, y hasta aquí, 18 metros, has transcurrido exactamente 3 veces lambda, es decir, 18 metros es un múltiplo de lambda, y por tanto esos dos puntos están en fase. Y la respuesta correcta sería la A. Aunque insisto que también lo podríais hacer con la formulita de delta de phi, ¿vale? Esta de aquí que habíamos hablado al principio. Vale, el siguiente ya es un poco más... no me gusta esta cuestión, la verdad, sinceramente. Fijaros, me dice que un ciclista se desplaza en línea recta por una carretera a velocidad constante. En esa carretera hay dos coches parados, uno delante y otro detrás. O sea, yo tengo al ciclista, yo dibujo fatal, pero es que si no dibujo no me quedo tranquila. Yo tengo aquí al señorito ciclista, aquí detrás suya está un coche que le vamos a llamar C2 y aquí delante tengo otro coche que le vamos a llamar C1. Ambos emitiendo un sonido que es idéntico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el ciclista se está acercando a C1 y se está alejando de C2. Y me preguntan qué va a pasar con la frecuencia de las bocinas, si una es más grande, otra es más pequeña o tienen la misma frecuencia, ¿vale? Por lo que sabemos del efecto Doppler, el efecto Doppler es un fenómeno que ocurre cuando percibimos de manera distinta la frecuencia de un sonido porque nos estamos alejando o acercando, o se está alejando o acercando el foco emisor de la onda, ¿vale? Había una formulita para el efecto Doppler que nos dice que la frecuencia que nosotros percibimos, que es esa f', es igual a la frecuencia que emiten esos coches, ¿vale? Que es la misma, por un cociente. Y este cociente vamos a analizarlo bien para entender cómo se utiliza, ¿vale? Aquí tendríamos la velocidad de la onda, que en este caso es la velocidad del sonido, a ambos lados del cociente, ¿vale? Pero le añadimos aquí unos términos. Atención, aquí le ponemos la velocidad a la que se mueve el observador y aquí ponemos la velocidad a la que se mueve el emisor,
Vale, si escribimos así la fórmula es más fácil acordarse del criterio de los signos, porque es complejo, ¿vale? Si algo se acerca, cogemos la de arriba. Y si se aleja, cogemos la de abajo, ¿vale? Me explico. En este caso, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos calcular la F' que emite C1, ¿sí? La F' no es la que emite, perdón, es la que nosotros percibimos, ¿vale? La que el ciclista percibe. Esta frecuencia sería igual a la frecuencia que emite C1 y aquí en el cociente hay que estar espabilados, ¿vale? La velocidad del sonido es impepinable. Esto está ahí. De hecho, si el observador y el emisor estuviesen quietos, aquí habría un 0 y aquí habría otro 0 y entonces la frecuencia F' sería igual a F y no se produciría el efecto Doppler, ¿vale? Pero vamos a suponer que uno se está moviendo. ¿Quién está quieto? ¿El emisor o el observador? El observador en este caso es el ciclista y que se está moviendo. El que está quieto es el emisor. Así que aquí abajo pondríamos un 0, ¿vale? Y arriba, ¿qué signo cogemos para la velocidad que lleva el ciclista? Tenemos que nos estamos acercando a C1. Si nos estamos acercando a C1, cojo el signo de arriba, el que pinté de violeta, que sería más. Entonces, la formulita que me queda ahí es que F' es un número positivo multiplicado por, mayor que 1 multiplicado por F. Eso implica necesariamente que la frecuencia que yo percibo desde la bici que emite el C1, el coche C1, es mayor que la frecuencia que realmente emite, ¿vale? Así que la respuesta A sería la correcta. Imaginamos que empezamos analizando la de C2, que nos estamos alejando de ella, ¿vale? Si estuviésemos analizando la de C2, nos ocurriría otra cosa diferente. Y es que en la formulita, como yo me estoy alejando de C2, del coche 2, porque estoy yendo hacia adelante, el ciclista, entonces aquí tengo que coger el signo menos, porque me estoy alejando, es el color naranja, ¿vale? Y entonces aquí tendría al número de arriba restando, o sea, la velocidad del sonido, estos dos números son iguales. Como algo le está restando arriba, eso significa que la que yo percibo va a ser más pequeña que F, porque F está multiplicado por un número menor que 1, ¿vale? Así que en cualquier caso, la B y la C serían fáciles de justificar que son falsas. En este caso justificaríamos que la C es falsa. Con el simple hecho de que se produzca efecto Doppler ya tendremos justificada que la B también es falsa porque es imposible que las frecuencias sean las mismas y por tanto deducimos que la A es la correcta, ¿vale? 3.2. La 3.2 tiene que ver con efecto fotoeléctrico. Fijaros, me dice un fotón de luz visible con longitud de onda 500 nanómetros. Me están diciendo que la longitud de onda de un fotón... ¡Ay, no es efecto fotoeléctrico! Perdón, qué rápido hablé. No, no es efecto fotoeléctrico, no olvidaros. Me dice que son lambda 500 nanómetros. 500 nanómetros son 5 por 10 elevado a menos 7 metros, si no me equivoco. Es que no me gusta nada ver las cosas así sin el sistema internacional. Y me preguntan qué momento lineal tiene, que es una cosa fuera de lo común. Me preguntan qué momento lineal tiene un fotón. El momento lineal, no sé si os acordáis que es masa por velocidad, pero un fotón no tiene masa. O sea que yo esta formulita no la voy a poder utilizar. Tampoco podría porque no tengo ningún dato, ¿vale? Pero para empezar, un fotón en principio no tiene masa, es luz, ¿vale? Son las partículas que conforman la luz. Entonces, ¿había alguna otra fórmula, recordáis, donde aparezca lambda y aparezca P? La longitud de onda de de Broglie, que está en el tema de física moderna, hay gente que le pone una B aquí, le voy a poner una B. La longitud de onda de Broglie se calcula como lambda, como H partido por P. Vale. ¿Qué significa esta formulita? Bueno, pues esta formulita es la representante de una cosa que se llama dualidad onda-corpúsculo. Esta dualidad lo que nos indica es que una partícula, que como puede ser una partícula que tenga masa y que tenga velocidad, puede tener asociada una longitud de onda, aunque no sea una onda realmente, pero también puede ocurrir lo contrario, como es el caso, que es que yo lo que tengo no es una partícula, sino que tengo una onda, luz, un fotón,
¿vale? Y que entonces, por tanto, esa onda que tiene una determinada longitud de onda va a llevar asociado un momento lineal, ¿vale? O sea, va en los dos sentidos, en las dos direcciones. Esta dualidad onda-corpúsculo significa que una onda puede comportarse como una partícula, pero viceversa también, ¿vale? En resumidas cuentas, me preguntan P, y yo tengo lambda y tengo H, porque la H me la dan aquí, así que más claro, agua. Si yo despejo de la longitud de onda de Broglie H partido por lambda, sustituyo aquí 6,63 por 10 elevado a menos 34 y divido entre lambda, que es 5 por 10 elevado a menos 7, al hacer esa operación debería obtener el momento lineal de esa bueno, de ese fotón, ¿vale? No lo voy a llamar partícula porque no me apetece. 5 y me da 1,33 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por metro partido por segundo. ¿De dónde narices sacamos las unidades? Bueno, como ya me las dan en la cuestión, no hace falta deducirlas, ¿vale? O sea, es cuestión de copiar lo que pone arriba. Por cierto, la C es la correcta, ¿vale? De todas formas, se podrían deducir las unidades gracias a las unidades de H y las unidades de lambda, ¿vale? Que está en metros. Se pueden deducir fácilmente. Bueno, la 4 es de práctica. Y es una práctica mega sencilla que la hicimos además. Me dicen que se midieron en el laboratorio los siguientes valores para las distancias objeto-imagen de una lente convergente. O sea, tenemos en el laboratorio, nosotros cuando hicimos esta práctica, yo creo que la habíamos hecho más bien así. Teníamos una columna donde teníamos S, con unos determinados valores, una columna donde teníamos S', luego empezábamos a calcular 1 partido por S, 1 partido por S', con muchísimo cuidado porque esto tenía que estar en metros, y para pasar, perdón, metros a la menos 1, y para pasar de algo que estaba en centímetros a metros a la menos 1 había que tener mucho cuidado. O bien pasar esto a metros inicialmente, las columnas de la izquierda, o bien primero calcular 1 partido por S y 1 partido por S' en centímetros a la menos 1, y luego pasarlo a metros a la menos 1 multiplicando por 100, no dividiendo entre 100. Bueno, y luego aquí representábamos en una gráfica, no sé si os acordáis, 1 partido por S', 1 partido por S, y luego de la pendiente de la ordenada en el origen, según donde se nos cruzase y demás, sacábamos el valor de la potencia, ¿vale? Eso es así a lo que hacíamos. En el apartado A, ¿qué nos preguntan? Explica el montaje experimental utilizado. El montaje experimental utilizado es tan fácil como dibujar un banco óptico, ¿vale? En ese banco óptico teníamos una lucecita, una fuente de luz, teníamos también una lente, ay, ya no me acuerdo, habría que revisar. Si colocábamos primero la lente, creo que sí, lente, para concentrar la luz, luego colocábamos un diafragma, perdón, no, me estoy confundiendo con la de... Ay, qué leches. Me estoy confundiendo con la de la ley de Snell. No, claramente, aquí teníamos un foco de luz, aquí teníamos el objeto, ¿vale? Que era como un dibujito de un número 1, y luego aquí teníamos una lente, ¿vale? Que en este caso pues va a ser una lente convergente. Y andábamos moviendo y fuchicando en una pantalla que estaba aquí al fondo y veíamos y tomábamos medidas de dónde se formaba la imagen teniendo una determinada S, ¿vale? Podéis describir, explicar y hacer un dibujito del montaje. Ese es el apartado A, que es súper sencillo, no tiene nada. Le echáis un vistazo a los apuntes que os pasen de prácticas. Y luego en el apartado B, que ya voy a aprovechar el dibujo que hice antes, lo único que tenéis que hacer es representar en una gráfica 1 partido por S', que acordaros que tenéis que ponerle las unidades metros a la menos 1, metros a la menos 1. Ay, pasaba una cosa, y es que esto tenía signo. Entonces, la gráfica no nos salía así. No sé si os acordáis que nos salía una gráfica. Joder. La S siempre era negativa. Y entonces nos salía que el eje X estaba así. Uy, perdón. Vale, aquí 1 partido por S', ya está, ya me acuerdo. Y aquí 1 partido por S, metros a la menos 1, porque los valores de S eran negativos. Entonces nos salía una recta que era más o menos así, y el punto donde se cortaba era exactamente la potencia de la lente. ¿Por qué? Porque si utilizamos las matemáticas y utilizamos la ecuación de Gauss para lentes delgadas,
nos acordaremos de que 1 partido por f', que por cierto es la potencia, es igual a 1 partido por s' menos 1 partido por s. Y como yo estoy representando en una recta, este es mi eje y este es mi eje x, si reubico todo esto un poquito, tengo que 1 partido por s' es igual a 1 partido por s, que es x, más 1 partido por f', que es la ordenada en el origen. ¿Vale? Lo famoso de y es igual a mx más n, ¿vale? Esa n de ahí es mi ordenada en el origen, que casualmente es la p. Así que, punto donde se me corte aquí la función, la gráfica, punto donde calculo p.